Hola, bienvenidos a este canal de Ondas Teológicas. En este canal comparto un poco de lecturas y sobre temas que voy estudiando o que estamos viendo en la universidad, temas de teología, temas de Biblia, ciencias bíblicas y filosofía y otros temas más. No expreso mis ideas, sino que me gusta compartir las lecturas, y al mismo tiempo me sirve también como retroalimentación. Así que si es lo que te gusta, pues aquí te comparto esta lectura. Y esto se llama ¿Qué entendemos por religión? ¿Qué entendemos por religión? Y este es un libro que estamos leyendo en una materia que se llama Fundamentos del Pastoral, que está escrito por Montaner Guillén en el 2001 y se llama El Nuevo Panorama Religioso. Así que si te gusta, pues te lo comparto el nombre completo en la descripción. Y quiero comenzar con esta lectura. ¿Qué entendemos por religión? Y dice que las líneas de este primer párrafo tienen como simple objetivo adelantar algunos elementos fundamentales propios del hecho religioso, a fin de que sirvan como necesario punto de partida de todas las notas analíticas que vendrán seguidamente. Hay unos puntos insoslayables en el conocimiento de carácter religioso que han de quedar bien claros antes de empezar cualquier tipo de reorganización de la mente en este tema. Cumpliré dicho propósito muy sumariamente. En principio, la religión se presenta como una relación muy peculiar del ser humano con lo sagrado, lo absoluto, lo trascendental, con eso que llamamos Dios, y que no me refiero de esta manera de forma despectiva, sino cómo llamamos Dios nosotros y entendemos a Dios. Esta relación es el fruto del espíritu o instinto de tanteo con natural al hombre y a la mujer, y se practica mediante las llamadas preguntas fundamentales. La búsqueda misteriosa en el ámbito de las cosas cotidianas, o por decirlo con una sola expresión, a través del imperativo de interrogación, con el ánimo abierto de encontrar respuestas satisfactorias en beneficio de una óptima orientación de la vida. Una situación de tanteo permanente es promovida desde fuera con obstinada insistencia por los constantes interrogantes que plantean al ser humano, la naturaleza, la vida y la palabra. Por este camino procesal uno se encuentra con un ser superior o ser supremo, misterio que todo lo supera, que estremece y subyuga, como dice Rudolf Otto y Mircea Eliade. Un encuentro de este tipo necesariamente conduce al hombre a comenzar una nueva vida, que se exterioriza mediante actos especiales, ritos, celebraciones, que introducen a la persona humana en la comunidad de creyentes, es decir, en una forma de vida no solitaria, sino de dimensión social. Aquí hago un paréntesis y comento que a lo que se refiere esto es a eso que nosotros hacemos cuando queremos formar parte de una comunidad religiosa, o que queremos formar parte de una iglesia. Hay iglesias que solicitan como requisito que sea bautizado, que haya sido a un retiro, a un encuentro, o algún otro tipo de requisitos, también ritos, que a las iglesias evangélicas no nos gusta llamarles ritos, pero esos son, cuando me refiero a ritos no me refiero a cosas extrañas, sino a celebraciones, a costumbres que se tienen, que significan algo. A eso me refiero yo con rito. Dice un autor que el rito justifica el mito, o el rito sustenta el mito. Otro video podemos hablar acerca de eso. Pero continúo aquí con la lectura. Dice: la vida nueva que se inicia a través del mundo de la religión promueve una relectura de la existencia. Religión, que viene de la palabra religere, releer, que significa eso, releer la vida. En esta relectura se descubren propuestas a vivir de otra manera, una invitación que va dirigida a la libertad y a la responsabilidad, desde las cuales se espera la respuesta más consecuente. Antoine Bergot hace notar muy acertadamente que la vivencia religiosa no es solamente una cosmovisión
o forma de interpretar el mundo. El hecho religioso es un hecho cultural muy complejo, no explicable científicamente en forma exhaustiva. Por este motivo, el ser humano recurre a lenguajes, representaciones, sentimientos, símbolos que se refieren a un ser trascendente y que en el cristianismo es este ser el que llamamos Dios. El cristianismo es este Dios trinitario, es este Dios que conocemos a través de las historias, el Dios de Israel que le llamamos, y otros lenguajes más que tenemos como cristianos, que irrumpe en la historia humana a través de la palabra viva, que es el verbo de Dios, que es Jesucristo, en el cristianismo, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos creemos de esta manera. Si la religión no es reducible a cosmovisión, tampoco es solamente un sistema moral, ni un sistema de simple experiencia afectiva, ni una colección de ritos, ni un conjunto de ideas. Es más, es mucho más. Y dice que la religión engloba toda la persona, que acogida completamente desde su misma raíz más íntima, toda ella es puesta en juego. O sea, es una transformación integral del ser humano. Dios, que es el centro activo de la religión, se ha manifestado en un hecho histórico, por tanto contingente. Ni la filosofía ni cualquier otra forma humana de saber pueden encontrar por sí mismas al Dios monoteísta revelado. Sin la manifestación de Dios en la historia, solo se podría llegar al descubrimiento metafísico de una esencia divina absoluta. Es por esto que la revelación bíblica de Dios se convierte en una referencia necesaria, desde la cual el filósofo podrá intuir, añadiéndole su propia fuerza racional, la grandeza de Dios y la dignidad de una persona humana. Lo mismo podrá conseguir el hombre y la mujer ignorantes desde su propia experiencia de la vida y poniendo atención a los fenómenos producidos por la naturaleza. Con todo esto, puede decirse que existe una fenomenología de la religión, pero no es una fenomenología de Dios, porque Dios no es un fenómeno, ni tan solo una multiplicidad de datos. O sea, Dios no es algo que nosotros podamos estudiar. De hecho, la teología que estudiamos no trata de explicar a Dios, trata de explicar los actos de Dios. Entonces, cuando hablamos cuando él está hablando de esto, hago otro paréntesis, está hablando de que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de esa manifestación de Dios, nosotros estamos hablando de algo que es trascendental y que no se puede conocer por simple sabiduría, y que la Biblia, en este caso, la Biblia es un instrumento que nos ayuda a poder comprender un poco de este Dios que es tan trascendente. Se me traba la lengua. O sea, este Dios es tan trascendente que la Biblia nos ayuda a ver un poco cómo es este Dios a través de la revelación y su irrupción en la historia. Sigo leyendo. El conjunto de notas que acabamos de precisar conduce a entender que la esencia de la religión es Dios o el reino de Dios. El reino de Dios ha comenzado y está ya en medio de nosotros, dice Mateo 7:17, pero todavía está en tiempo de proceso, que conduce a la conformación del ser humano y de la sociedad al proyecto de Dios. Cuando no se da esta situación, la religión se hace a sí misma estridente y padece. La parábola del sembrador de Marcos 4:13 diseña la persona de Dios como aquel que siembra, como todo campo sembrado. El reino está siempre evolucionando hacia su meta, mientras esperamos el cumplimiento de la venida del reino de Dios. Dios todo en todos, dice 1 Corintios 15:28. Sentimos en carne viva los gemidos y los dolores de parto que habla Romanos 8:22. El corazón de la religión no es el simple hecho de creer, sino un consciente acto de compromiso con aquel en quien creemos. Este compromiso, sin embargo, no se reduce a la virtud teologal de la fe, sino que tiene como fundamento y se hace verdadera realidad en la más alta alabanza permanente dentro de la vida práctica de cada día, ya que alabar a Dios es amarlo prácticamente siempre. Esto es hacer visible este amor con el amor de los hermanos que en todo momento encontramos a nuestro lado. Siendo la religión una realidad que pertenece a la vida en constante evolución,
Lo que muestra su real transformación no son tanto sus mediaciones creídamente estables, sino el horizonte o el marco en los cuales se desarrolla la dinámica religiosa a través del tiempo. Adolf Huxley, ya en 1931, razonaba así y decía: ¿por qué no dais a la gente libros sobre Dios? Pero la misma razón que no le damos libros, por la misma razón que no le damos libros de Otelo, están viejos. Tratan sobre el Dios de hace 100 años y no sobre el Dios de hoy. Pero Dios no cambia. En cambio, los hombres sí. Esa era una de las cosas que decía Huxley en su libro Un Mundo Feliz. Bueno, y la vivencia religiosa siempre está en proceso de cambio. Hoy más que nunca es por esta razón que se ha de estar atento a los signos de los tiempos. Seguidamente veremos más necesidad de conocer a este Dios que anuncia la religión y que también, imagínense qué paradójico, cierro aquí con comentario mío, que la religión encargada de presentarnos a Dios o de mostrarnos a Dios es también, o ha sido a través de la historia, la que ha escondido a Dios del ser humano. Es la realidad histórica que hemos visto a través de la historia, pero no quiere decir que sea lo que tiene que ser. Tenemos que replantearnos la manera en que estamos presentando a Dios en este siglo. Eso es lo que prácticamente está diciendo. No podemos hablar de un Dios de la manera en que se hablaba antes. No podemos decir si no nos vestimos con túnicas. En Latinoamérica no las usamos. Pero necesitamos presentar a un Dios que sea real, que sea tangible, un Dios que sea hoy, que sepamos leer los signos de los tiempos, que sepamos ver el hoy del reino de Dios. Prácticamente este es un resumen de lo que dice este libro hacia una nueva configuración del mundo, un nuevo panorama religioso, es lo que habla Montaner en este libro. Espero que les haya servido este corto video y que también podamos usarlo como material de apoyo, de reflexión en este tiempo de replantearnos nuestra fe. Hasta luego y seguimos aquí en Ondas Teológicas.